Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra edición de Noticias de Mundo Cristiano. Mi nombre es Yelani Lindo y estos son nuestros titulares. Un ambiente intenso se mantuvo en el Congreso mexicano por mencionar a Dios mientras se aproxima debate sobre la ley Mordaza a iglesias. La Biblia y una cruz regresaron al Parlamento boliviano tras la juramentación de Rodrigo Paz. Por primera vez en la historia, un presidente de Siria visitó la Casa Blanca. Ambos países buscarán estrechar relaciones. El mencionar a Dios en la Cámara de Diputados de México generó una gran discusión entre los representantes de las bancadas. Diputados de Morena le gritaban satánico a Francisco Farías mientras discutían el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Decir que a este país le ha costado una larga historia, guerras, sangre, lograr en la Constitución eso es el pasado, la señora. laicidad. Dios bendiga al pueblo de México, aunque no les guste. Dios bendiga al pueblo de México y libere a un momento, por favor. Le solicito amablemente. Si tú no crees Dolores Padierna, respétame que yo creo en Dios. ¿Por qué razón mencionar a Dios encendió el plenario? Un ambiente tenso, lleno de gritos y una gran confrontación se vivió en la Cámara de Diputados de México mientras se discutía el presupuesto de egresos de la Federación 2026. El diputado Francisco Farías del partido Movimiento Ciudadano empezó su discurso en el plenario mencionando textualmente versículos de la Biblia, lo que provocó el disgusto de varios diputados de Morena que hasta le gritaron satánico. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en el pasado. Isaías 43:18. No me gusta satánico, ¿por qué? Te estoy bendiciendo, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Yo sí creo en Dios. Si ustedes odian a los cristianos de todas las denominaciones y odian a los católicos, pues es su responsabilidad. Yo los bendigo en el nombre de Dios. El malestar se incrementó más cuando el diputado Farías intentaba continuar con su discurso y la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo invitó a callarse. Nadie puede callarme. No estoy ofendiendo a nadie. ¿En qué momento ofendí o en qué momento estoy faltando al respeto a ustedes? Permítame, el orador. Me gustaría que las cámaras vean a esta gente cómo se pone cuando habla de Dios uno. En cambio, el diputado del Movimiento Ciudadano mantuvo su postura en el discurso y más bien les recalcó que seguirá defendiendo su fe, porque a pesar de que México es un estado laico, existe la libertad religiosa. Es importante mencionar que la atención por temas religiosos viene en aumento, ya que el diputado Arturo Ávila Anaya, del partido de Morena, impulsó recientemente un proyecto de ley que busca regular los contenidos de los ministros de culto e iglesias difundidos en plataformas digitales y redes sociales. Solicitamos que se dé lectura al artículo 24 que consagra la libertad religiosa, al 61, y también hay que decirlo con toda claridad, la hipocresía y la intolerancia del grupo parlamentario de Morena, porque el presidente López Obrador, bien que repartía su cartilla moral con ministros de culto, se reunía en Palacio Nacional con ministros de culto y hablaba de su fe religiosa todos los días que podía, dentro y fuera de Palacio Nacional. Dicha propuesta ha generado una fuerte controversia en la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, denunciando un intento de censura digital y una ley mordaza. Sin embargo, gracias a una reunión de representantes evangélicos y líderes católicos como el diputado Ávila, se llegó a un acuerdo donde el miembro del partido de Morena se comprometía a retirar la iniciativa que intentaba modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público. Tras años de gobiernos de izquierda, Bolivia juramentó a un presidente conservador. Basta con solo ver la Biblia y la cruz en la ceremonia de juramentación para saber que los cambios que vienen para este país serán significativos.
Queda usted posesionado como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. La Biblia regresó al Parlamento boliviano con la juramentación del ahora presidente Rodrigo Paz, un símbolo que había sido retirado de la Asamblea Legislativa desde el 2009. A pesar de que Bolivia es un país con estado laico, la mayoría de los diputados votaron a favor de la juramentación con base en la Biblia, y así Paz prestó juramento ante legisladores y líderes extranjeros levantando su mano derecha ante una Biblia y una cruz. Sus palabras fueron: Dios, patria y familia, lo juro, antes de recibir la banda presidencial y las medallas. Y aunque no todo fue un acto cristiano, agradecer a la Pachamama porque nos está chayando, está haciendo una limpia, está limpiando. La llegada de Paz significa un cambio en la manera de hablar del gobierno boliviano. Dios nos bendiga y a trabajar por la esperanza del pueblo y para sacar la patria adelante. Basta del Estado tranca, vamos a trabajar por cada familia, por cada padre, cada madre, cada hijo. No son fáciles las decisiones, seremos honestos y transparentes. Será la verdad, junto a Dios, junto a la familia y junto a la patria. Paz, del partido de centro, llega al poder para darle un giro político al gobierno, tras casi 20 años de movimiento al socialismo, donde se le señala por una de las peores crisis económicas que ha sufrido el país en décadas. El Vaticano sorprendió con un cambio radical en su doctrina de años que involucra ahora la fe cristiana. Más detalles al regresar de la pausa. Ay, me encanta leer los comentarios que nos dejas en redes sociales. Mira este que nos llegó, dice: ¿por qué Vive Más dura tan poquito? Yo estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso tenemos una buena noticia, porque acabamos de lanzar nuestro propio canal de YouTube para que puedas disfrutar mucho, pero mucho más de Vive Más cuando quieras y desde donde quieras. Te invito a que nos visites y te suscribas. Nos vemos en el YouTube de Vive Más. El Papa León XIV reafirmó que únicamente Jesús es el Salvador del mundo, rechazando el título de María como corredentora, un cambio bastante radical en su doctrina de años. El pastor Ronald Vargas de la Federación Alianza Evangélica comenta sobre esta noticia. Recientemente se aprobó el Master Populi Fidelis, el título de la nota doctrinal, por el Papa León XIV, donde se establecieron varios criterios sobre la cooperación de María y se aclaró que no le corresponde el título de corredentora, ya que solo a Jesucristo se le atribuyó la salvación del mundo. El texto explica lo siguiente. Debemos entender la mediación de María no como un complemento para que Dios pueda obrar plenamente, con mayor riqueza y hermosura, sino de tal manera que no quite ni añada la dignidad y a la eficacia de Cristo, único mediador. En Mundo Cristiano quisimos conocer el criterio del pastor y presidente de la Federación Alianza Evangélica, Ronald Vargas, y esto fue lo que nos respondió. Nosotros no trabajamos en este proceso. La Iglesia Evangélica forma y discipula a sus creyentes con respecto a la doctrina cristocéntrica que se desarrolla, y principalmente las iglesias que son parte de la Alianza Evangélica. No tenemos que empezar a formar, es que ya están formadas, no afecta en nada a la Iglesia Evangélica porque no hay ninguna influencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Entonces pienso que el trabajo lo tiene que hacer la Iglesia Católica, no la Iglesia Evangélica. Es importante mencionar que la fe cristiana está basada en la Biblia, donde el Nuevo Testamento describe la crucifixión de Jesús y explica detalladamente que la misión del Hijo de Dios fue venir a salvar al mundo. Y que lo hemos enseñado Juan 3:16. Y el Juan 3:16 es el enlace referente a lo que dice que Él amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Vaticano afirmó que lo más importante es no crear confusión entre los creyentes. Asimismo, indicaron que ese tema se discutió en el periodo del Papa Francisco y Benedicto XVI, pero mencionan que ambos mantenían su postura de no brindarle ese título.
Más de 30.000 almas clamaron Yeshua frente a la Catedral de Guadalajara en una noche de milagros y avivamiento. La Marcha por Jesús Guadalajara 2025 superó todas las expectativas, congregando multitudes en una jornada de fe, adoración y unidad bajo el lema Por amor a Jalisco. Congregaciones de todo México y participantes internacionales de Costa Rica y Estados Unidos se unieron en un mismo sentir, marchando desde la avenida Chapultepec hasta el Andador Alcalde. Allí miles de voces proclamaron Jesús es el Señor, acompañados por el grupo Alabanza Genuina, Josa Balmori y Carmen Gloria. El pastor Emanuel Carranco compartió un mensaje de fe que desató milagros y liberaciones en medio de la multitud. Testigos reportaron sanidades sobrenaturales y manifestaciones del poder de Dios. Los organizadores aseguran que Guadalajara ya vive un avivamiento y anuncian un crecimiento exponencial para la edición 2026. En el corazón de las Fuerzas Armadas de Perú, una escuela de liderazgo internacional cristiana desarrolló una labor transformadora, donde mediante la enseñanza de valores cristianos, los líderes pueden servir con propósito y fe. Desde Lima, Perú, representantes de una escuela de liderazgo internacional que brinda instrucción basada en valores cristianos vienen desarrollando una labor transformadora al interior de las Fuerzas Armadas. A través de talleres y programas basados en principios cristianos, oficiales y suboficiales están siendo capacitados para ejercer un liderazgo que une la fe, la integridad y el servicio. Sabemos que los miembros de Fuerzas Armadas en diferentes partes de América Latina tienen una gran presión por los diferentes contextos que se están viviendo de conflicto también. Y entonces los temas de John Maxwell ayudan a fortalecer sus procesos emocionales y a poder influenciar en los demás para generar un mejor equipo, un mejor trabajo de manera conjunta. Los valores impartidos también elevan el espíritu de quienes sirven desde las Fuerzas Armadas, recordando que el liderazgo no solo dirige, sino que guía con propósito. Para poder cumplir el propósito en la vida es importante que cada uno conozca las posibilidades que tiene de poder liderar, pero para poder liderar tiene que cumplir ciertas cosas como requisitos para trascender en la vida, ¿no? La actitud, las relaciones, las prioridades, una relación tan importante que es con Dios y poner en práctica todo lo que uno aprende, ¿no? Y cuando uno llega a una edad importante, la palabra trascendencia, yo creo que es una línea transversal de la vida de todo ser humano. Los jóvenes en formación aprenden a asumir con madurez la responsabilidad de cada acción y a reflexionar con claridad sobre las consecuencias de sus decisiones. Nos hace pensar y nos hace ver que cada acción que tenemos tiene una consecuencia. Entonces, tenemos que pensar un poquito antes las cosas antes de hacerlas. Y en la escuela es muy necesario pensar antes de hacer cada cosa. Asimismo, reflexionaron sobre la cualidad de la resiliencia, que fortalece su carácter y les ayuda a superar las adversidades, avanzando con determinación en la vida militar. Uno de los valores que más me gustó y que rescato es la resiliencia, ya que las personas que tenemos una resiliencia siempre estamos buscando superarnos, siempre buscamos salir adelante, sin importar las adversidades, y es algo que es fundamental en nuestra vida, sobre todo como militares. En cada uniforme, en cada misión y en cada acto de servicio, los valores cristianos siguen siendo el cimiento de un liderazgo que transforma. Desde el Perú, una nueva generación de líderes se levanta para servir con fe, integridad y amor por la patria. Casi 75.000 personas escucharon el mensaje del Evangelio en Buenos Aires durante el Festival Esperanza. Organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham, más de 9.000 decidieron seguir a Cristo. Franklin Graham predicó en el Estadio Vélez ante una multitud que llenó el lugar por 2 noches consecutivas.
Cerca de 2.500 iglesias evangélicas se unieron para hacer posible el evento, que reunió a cientos de miles en el estadio y en las calles alrededor. Los asistentes describieron el encuentro como un milagro del cielo. Una joven dijo que su vida cambió al escuchar sobre el pecado y el perdón de Dios, mientras otros testificaron haber encontrado paz y renovación espiritual. Graham celebró en redes sociales diciendo: «Damos gloria a Dios por las vidas que aceptaron el regalo de la salvación, poniendo su confianza en Jesucristo». Inspirado en el movimiento que provocó la película Sound of Freedom o Sonido de Libertad, Tim Ballard decidió volver a contar su historia a través de la película Guerra Oculta, pero esta vez sin actores o dramatizaciones, sino material real de su trabajo. ¿Hacia quién sientes atracción? Me atraen los chicos de hasta 14 años, más o menos. ¿14 años? ¿Y el más joven? Alrededor de 4. Hola amigos de Centroamérica, soy Tim Ballard. Mi historia fue contada en Sonido de Libertad y ahora quiero invitarlos a ver mi nueva película, Guerra Oculta. La película Sound of Freedom o Sonido de Libertad fue un fenómeno que tocó al mundo entero, incluyendo los gobiernos de toda Latinoamérica. Pero ahora llegó el momento de contar la historia sin actores, esta vez de primera mano, con el mismo Tim Ballard. De esto se trata Guerra Oculta. Cada vez que hay un huracán, un terremoto, una guerra, los traficantes lo llaman tiempo de cosecha. La primera película, Sonidos de Libertad, sorprendió, ¿verdad? Se lanzó un 4 de julio contra grandes estrenos y barrió completamente las salas, lo cual dio a entender que, contrario a lo que muchos pensaban, que la gente no iba a ver una realidad tan de frente, fue todo lo contrario, ¿verdad? Y la gente acudió a las salas de cine masivamente a darse cuenta o dar a ver una realidad que no queremos confrontar, que es la trata de personas, la trata de niños. Ahora, Guerra Oculta busca contar la cruel realidad detrás de la trata de niños, pero no con guiones o dramatizaciones, sino con hechos reales. El ver el mismo autor, el mismo productor ahí mezclado, ver tomas de cómo se negocia la vida de una persona, cómo se le pone precio a un niño, ¿verdad? Y esa frase que pega tanto cuando Tim Ballard la dice, ¿verdad? Los niños de Dios no están a la venta. Y creo que la realidad con que él maneja estas películas hace que sea algo muy diferente a una película donde sabes que hay actores, ¿verdad? Que hay un guión. Ahí estamos en la realidad pura. El mismo Randy Durán de Canción Films es testigo de que el compromiso de Tim Ballard no es simplemente por una buena película, sino es una vivencia. La primera vez que vi la película, que estuvo Tim acá, me llamó mucho la atención porque él tenía primero la presentación en Guatemala y no pudo llegar a Guatemala porque lo detuvieron 3 días en Siria. Él estuvo en la cárcel 3 días, lo soltaron y el primer avión que agarró lo hizo venir a Costa Rica y llegó apenas para la premier y me llamó mucho su pasión, su entrega, su fuerza, sus ganas de ver salir a los chicos adelante y personalmente eso es lo que me ha movido. Creo que todos estamos llamados a ser team en algo. Y quienes ya la vieron la recomiendan incluso para que líderes políticos la vean. Nos sensibiliza a todos los que estamos aquí presentes y creo que es una obligación de los costarricenses y sobre todo los que estamos en el servicio público de tener esa sensibilidad, porque realmente creo que este tipo de delitos se dan en todo el mundo y son organizaciones mundiales. Yo puedo decirle a los políticos en este país, a los de las asambleas, a la asamblea legislativa, a los de los poderes, que necesitamos despertar a esta cruel realidad. La película ya está disponible en los cines. Porque los niños de Dios no están a la venta. Por primera vez en la historia, Estados Unidos recibió a un presidente de Siria. Los detalles al volver de la pausa. Hola, soy Omar Morillo.
Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Por primera vez en la historia, un presidente de Siria visitó la Casa Blanca. Como informa Chris Mitchell de CBN, su visita representa un giro importante en las relaciones entre Estados Unidos y Siria. El ejército estadounidense publicó recientemente un video que muestra al presidente sirio al-Shara jugando baloncesto con el comandante del CENTCOM Brad Cooper, un marcado contraste con su pasado como comandante de Al-Qaeda, por cuya captura se ofrecía una recompensa de $10 millones por el asesinato de tropas estadounidenses y aliadas. La Casa Blanca considera que al-Shara puede desempeñar un papel clave en la visión del presidente Donald Trump para la paz de Oriente Medio. Antes de la visita, 100 líderes religiosos firmaron una carta pidiendo a Trump que utilice su reunión con el mandatario sirio para proteger a los cristianos y a los drusos en el sur de Siria. En el pasado, en julio, estoy seguro que ustedes lo mostraron. Pero en julio, ocurrió un ataque al estilo del 7 de octubre en la ciudad de Siria de Suweida. Miles fueron asesinados. Hubo atrocidades inimaginables, Chris. Abuelos y sus nietos fueron arrojados desde edificios. Niños violados, ancianos quemados y corazones arrancados. Lo más horrendo y bárbaro que se pueda imaginar. El activista religioso Matthew Farazi firmó la carta. Explicó que la situación en Siria es desesperada. Están siendo asesinados, privados de agua, de medicinas y de comida. La ciudad de Suweida, con una población entre 700 y 750,000 personas, está rodeada por fuerzas militares. Nadie puede entrar ni salir y tienen un control total sobre la ayuda humanitaria. Los líderes religiosos están pidiendo al presidente Trump que intervenga. La carta solicita la creación de un corredor humanitario desde Hadar, cerca de la frontera israelí, hasta Suweida, para permitir el libre flujo de ayuda. Sabemos que tienen influencia sobre el presidente de Siria y le animamos a usarla para decirle que debe tener esas acciones y respetar la libertad religiosa en el país. Es difícil imaginar que un líder de ISIS ahora decida dejar atrás esa ideología y gobernar Siria diciendo que todas las religiones serán iguales, tomando en cuenta que Damasco es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo y las masacres que han ocurrido en Siria, particularmente contra los cristianos y drusos, son absolutamente horribles. La esperanza está en que el presidente Trump pueda influir y lograr que llegue ayuda humanitaria a esa ciudad de 700,000 personas. En los últimos años, la mayoría de las quejas sobre el antisemitismo en los Estados Unidos han involucrado a la extrema izquierda. Ahora el Partido Republicano se enfrenta a un creciente problema proveniente de la extrema derecha. David Brody, analista político, jefe de CBN, nos cuenta la historia. Los republicanos conservadores se enfrentan a una crisis inminente. El mal del antisemitismo se ha infiltrado en sus filas. En los últimos 6 meses he visto más antisemitismo en la derecha que en toda mi vida. Este es un veneno. Y creo que nos enfrentamos a una crisis existencial en nuestro partido y en nuestro país. Esta vez no se limita a que la podcaster Candace Owens difunda teorías conspirativas judías. La semana pasada, el protagonismo lo ocupó Nick Fuentes, que los judíos pérfidos deberían ser ejecutados. Si estás en contra del judaísmo organizado, estás de mi lado. Sus videos vistos por millones de personas, especialmente por jóvenes que defienden el lema Estados Unidos primero. Recientemente, el popular influencer Tucker Carlson le dio a Fuentes una gran plataforma en su programa. Nick Fuentes, gracias por hacer esto. En lugar de cuestionar a Fuentes sobre sus declaraciones pasadas en las que negaba la gravedad del Holocausto y elogiaba al malvado José Stalin, Carlson lo dejó pasar prácticamente sin oposición. Josh Hammer, autor del libro Israel y la civilización,
Afirma que Carson está jugando con fuego, porque vivimos en una era en la que las instituciones públicas están perdiendo la confianza, por lo que no sabemos con exactitud en quién o en qué creer. Creo que el pueblo estadounidense ha perdido, en muchos sentidos, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la realidad y la ficción. Y David, poniéndome en modo historiador, al repasar los últimos miles de años de historia de la civilización occidental, históricamente ha habido un pueblo que se ve más perjudicado de forma desproporcionada cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la realidad y la ficción. Desafortunadamente, ese pueblo es el judío. Hammer y otros conservadores han observado con consternación cómo Carson dedica una cantidad desmesurada de tiempo en centrarse en los judíos. Es una obsesión profunda y muy poco sana además. Sus invitados agrupan desde negadores del Holocausto hasta aquellos que acusan a Israel de cometer genocidio en Gaza, e incluso sugieren que la agencia de espionaje de Israel está de alguna manera relacionada con Jeffrey Epstein. Carson también insultó a millones de evangélicos durante la entrevista con fuentes. Los detesto más que a nadie, porque es una herejía cristiana. Y como cristiano, eso me ofende. Aunque ya se disculpó, el daño causado por el programa persiste. Liz Harrington fue portavoz del presidente Trump. Cuando escucho la entrevista de Nick Fuentes, oigo a dos personas que parecen no estar muy familiarizadas con la Biblia. Israel siempre será atacado, siempre será un punto de división porque es fundamental en el plan de salvación de Dios para todos. ¿Y saben quién no soporta eso? El diablo. Ese caos se extendió aún más en los círculos conservadores cuando el presidente de la fundación, Heritage, defendió la entrevista de Carson con fuentes. La virulenta coalición que lo ataca está sembrando la división. Su intento de cancelarlo fracasará. Roberts intentó disculparse posteriormente, aunque esto dejó a su equipo indignado y sumido en la agitación dentro del grupo experto conservador. En definitiva, este creciente antisemitismo en la extrema derecha podría convertirse en una pesadilla para el Partido Republicano. Hammer predice un desastre. Eso supondría la sentencia de muerte para el Partido Republicano como fuerza política relevante en Estados Unidos. El momento exige que las figuras más destacadas, como el presidente Trump, el vicepresidente J.D. Vance y cualquier otro que quiera asumir el reto y tenga la autoridad y la credibilidad necesarias, hagan lo correcto. Hasta entonces, el pronóstico será de dificultades y caminos resbaladizos para un presidente republicano y un Congreso que intenta mantenerse en el poder. David Brody, CBN News, Washington. Así finalizamos este noticiero. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones.